Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis jurídico, constitucional, político, electoral, con la participación de voces autorizadas, con la opinión de verdaderos analistas, juristas, verdaderos intérpretes de la Constitución. Voces que cuentan con la experiencia, con el liderazgo, con el conocimiento, pero sobre todo con el reconocimiento profesional y a nivel institucional. Quiero agradecer la presencia del doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, debo aprovechar para reiterarle mi sincera felicitación porque fue galardonado, fue reconocido por el Colegio Nacional de Abogados Foro México esta semana, precisamente en el marco de las celebraciones del Día del Abogado, reconociendo la trayectoria y sobre todo la amplia experiencia en materia electoral, que es una materia muy especializada, y debo reiterar mi reconocimiento al doctor Marco Antonio Baños. Felicidades, doctor. Bienvenido. Gracias, Julio. Muy buenos días y un saludo muy afectuoso para ustedes. También muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados en el Foro México. Gracias, doctor. Bienvenido. Ya nos acompaña, como cada semana, el ex senador y ex secretario general de gobierno del estado de Durango, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Bienvenido, arquitecto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos, Julio. Muchas gracias. Buenos días, juez. Buenos días, Marco Antonio. Muchas felicidades. Buenos días. Y buenos días, Demetrio. Gracias, Adrián. También nos acompaña como cada semana, pues un hombre que el análisis político, que la experiencia legislativa y que sobre todo ese amplio criterio, yo diría, político electoral que lo asiste, pues es un hombre reconocido y respetado en el ámbito legislativo y político. Don Demetrio Todio de la Tijera, ex senador de la República. Demetrio, bienvenido. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Si no, nos echamos toda la lista. Con mucho gusto. Y bueno, agradecer la presencia. Yo sé que la agenda estos días son muy saturados de trabajo. Agradecer la presencia del juez primero de distrito con adscripción en Tabasco, el doctor Mariano Suárez Reyes. Señor juez, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Julio. Gracias a todos. Felicidades al doctor Baños. A sus órdenes. Buen día. Gracias, buen día. Felicidades. También las hacemos extensivas al doctor Mariano Suárez Reyes, juez primero distrito en materia federal, con adscripción en Tabasco. Bueno, quiero iniciar esta semana, una semana llena pues de polémica, los diálogos rumbo a este proceso de reforma constitucional se siguen generando temas de debate, temas que obviamente han posicionado, obviamente desde la negativa ya de discutir con la ministra presidenta de la Suprema Corte, este llamado que hiciera al Ejecutivo Federal y a la presidenta electa para llegar a un diálogo, a un acuerdo y entender los impactos jurídico-constitucionales y políticos sociales que podría ocasionar esta reforma. Sin embargo, ya hay respuesta por parte del Ejecutivo y por parte de la presidenta electa. Quiero iniciar con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, su comentario con respecto a este escenario donde se lavan las manos prácticamente el Ejecutivo Federal y la presidenta electa. Arquitecto. Bueno, pues sí, es lamentable, Julio, que cuando pueda de alguna manera haber una invitación dentro de un poder hacia otro poder y en ese momento se nieguen. Digo, es lógico que de alguna manera la presidenta electa se niegue porque pues está recibiendo prácticamente la línea del titular del Poder Ejecutivo actual, donde realmente una posición de esta naturaleza no indica más que hay un capricho, hay una venganza y donde hay una falta total de oficio político y de sensibilidad que en ese momento debería de tener, aunque sea para los ciudadanos o para los medios de comunicación, decir que sí la va a recibir, aunque no la reciba, o en determinado momento tener palabras de alguna manera cordiales o sobre todo inteligentes para que pues, podamos tener los ciudadanos otro tipo de imagen presidencial. Lamentablemente no es así.
Claro. Existen inclusive por ahí entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. De un principio dice el propio titular del Poder Ejecutivo que él quiere que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia en una sola elección se haga el proceso político, electoral, donde pues prácticamente los partidos políticos tendrían que participar, tendría que haber recursos económicos para la campaña, para ver quién es el más bonito, el más agradable ante los ciudadanos, en lugar de ver quién es el más capaz. Y por otro lado, la presidenta electa dice que está de acuerdo a que puedan ser también escalonados de alguna manera este proceso electoral. Sin embargo, hay voces discordantes también que dicen que pues, realmente si se requiere una verdadera reforma, la reforma se haga integral y que también la procuración de justicia entre también dentro de todo este tipo de reformas, como debe ser la cuestión de las fiscalías y cómo se manejan las fiscalías, porque muchas veces dentro de la integración de las Claro. averiguaciones y de los expedientes, ahí es donde está el meollo del asunto, porque publicitariamente encontraron a fulanito o perenganito, lo detuvieron y todo eso, y a la hora que en determinado momento el juez tiene que valorar si debe de estar en prisión o no, debe de haber alguna sentencia o no, o debe de estar en un proceso o no, pues realmente no tienen los elementos necesarios o las pruebas suficientes para que en ese momento se ejercite lo que a justicia debe ser por parte de Acción quien la penal. imparte. Claro. Entonces, Muy ese es bien. mi punto de vista, De Julio. acuerdo. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Sin lugar a dudas, es un punto muy objetivo y sobre todo muy asertivo en relación a este contexto. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy Tijera, en atención a tu amplia experiencia legislativa, ¿cómo está eso de que pues alcanzan los tiempos, alcanzan los dineros y que bueno, se puede hacer una elección bajo este contexto? Pues ya estamos en la antesala del mes de agosto y septiembre llega en cualquier momento. Demetrio, esta reforma para impulsarla a nivel constitucional, a nivel legislativo, es viable, es correcta, dan los tiempos, dan los recursos, alcanzan las condiciones, Demetrio. Mira, primero quisiera comentar algo que tú preguntabas. A ver, yo no creo que tenga que ir la presidenta de la Corte a ir a platicar con el presidente. Esto ya está en el Congreso. Digo, Así perdón, es. es una falta de sensibilidad de la presidenta de la Corte total. Sí, es como diciendo, a ver, señor presidente, el Congreso no me importa porque el que importa es usted. Ella le está dando sentido al presidencialismo, que no va a haber ni un cambio ni una coma. Yo creo que se equivocó rotundamente. Ella tiene que convencer a los legisladores, tiene que convencer a los partidos, no tiene que convencer al presidente. El presidente con razón le dice, oiga, perdone señora, perdone presidenta, esto ya está en el Congreso, vaya a la instancia donde está discutiendo. Ahora, tiempo hay. Creo que algo que es un hecho es que todos estamos convencidos que se requiere una reforma profunda del Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial, pues finalmente a nivel de la judicatura, y a nivel, sobre todo a nivel de la judicatura, yo creo que nunca actuó realmente como un área de supervisión, de vigilancia, de cómo actuaban los jueces y los magistrados, etcétera, ¿no? Entonces creo que es urgente la reforma, no la reforma que pretende el presidente. Desgraciadamente, seamos claros, el presidente no va a ceder. El presidente lo ha dicho en todas las mañaneras, se van a elegir a los jueces. Y vamos a empezar por abajo, lo ya lo dijo ayer o antier, que empezaran por abajo, no tanto por los ministros. Pero él no va a ceder. Y como él tiene tan poco respeto por la gente que tiene preparación, que ha dedicado su vida a prepararse, a estudiar, a ir creciendo con el puesto, como lo dijo, a ver, ¿qué chiste tiene aplicar justicia? Igual que lo dijo con el petróleo, igual que lo dijo, y por eso su gobierno es un caos. Por eso Claro. la mayor parte de sus programas han fracasado porque puso a un antropólogo en el INSABI, ¿no? O pone un agrónomo en petróleos. Sí, bajo esa lógica, va a poner a quien sea a aplicar justicia. Como él dijo, es mejor un abogado que acaba de salir porque no se ha maleado a un abogado que tenga experiencia. El presidente, yo creo que así, perdón, está llegando a un nivel de tontería que así va a cerrar su sexenio. Pero no nos hagamos, él no va a ceder y la única forma de pararlo hoy es presionando al INE, al IFE, perdón, al INE y al tribunal. Si le dan mayoría calificada, esto
ya ni para Claro, qué patrocinar, esto ya salió. claro. Y hablando precisamente de los escándalos, de las impugnaciones, de los dichos y los hechos que en el Tribunal Electoral y en el INE se siguen generando durante esta semana, quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué está pasando con Xóchitl Gálvez? ¿Qué está pasando con sus medios de impugnación? ¿Qué está pasando con los criterios del Tribunal Electoral? ¿Qué va a pasar con los nombramientos de estos magistrados faltantes, Marco Antonio Baños? ¿Qué está pasando, señor? Bueno, lo primero es que hay que decir que se sigue con la etapa impugnativa del proceso electoral y evidentemente las salas regionales, la sala superior del Tribunal Electoral y por supuesto los tribunales electorales de los estados continúan resolviendo diversos asuntos. Incluso hay en el ámbito local anulaciones de elecciones de municipios, incluso de algunas diputaciones de carácter local. Y a nivel nacional, pues está procediendo exactamente a lo mismo. Yo creo que la deliberación planteada por Xóchitl, en mi opinión, tiene un problema de origen porque ella presenta impugnaciones y dice, pues es que yo no quiero que se anule la elección, lo único que quiero es que se quede Entonces, asentado en un libro de registro que el presidente violó la Constitución. Pero a mí me ah, parece que eso en términos de un diálogo judicial, en términos de una impugnación que se presenta para que los tribunales digan de acuerdo con derecho quién tiene la razón, pues no puede ser parte central del discurso político. Y yo creo que ahí, en ese tema, pues le están dando una puerta de salida al propio tribunal. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer lo mismo que ocurrió con la calificación de la elección de Felipe Calderón, cuando en el acto de la propia calificación el tribunal dice Vicente Fox vulneró el principio de equidad en la contienda. Todavía no estaba regulado esto del 134. De hecho, a propósito de esa elección se reguló en el 134 que los servidores públicos no intervinieran en los temas electorales. Entonces, pues sí, lo van a mencionar, pero ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con Vicente Fox. Quedó como una anécdota para la historia y hasta ahí. Ahora, yo en lo que se refiere al tema de las designaciones, he sostenido que el Tribunal Electoral va tarde en la designación de las magistraturas suplentes. Sí tiene un punto y la semana pasada cuando revisábamos el tema del juez Rodrigo de la Pesa, que luego judicialmente se desdijo, digamos, ya no ratificó el tema de ordenar la cautelar para que se hicieran las designaciones de manera definitiva, pero de cualquier manera tenía un punto. El punto era que se integrara en su totalidad la sala superior del Tribunal Electoral. Y mientras eso ocurre, pues seguimos viendo, y yo creo que me atrevería a robar 2 segundos para decirle al señor juez, pues que sí fue muy lamentable que de nueva cuenta el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, saliera a decir que la Corte no tiene absolutamente ningún control de los jueces. Es como que el Poder Judicial, con toda la enorme estructura que tiene a nivel nacional, pues fuera un poder amorfo donde cada quien hace y deshace lo que quiere. Eso es de entrada falaz, porque evidentemente los jueces están sujetos a principios elementales de derecho establecidos en la Constitución y en la ley. Y por si fuera poco, los jueces tienen principios éticos a los que se tienen que sujetar a la hora de resolver. Entonces, yo creo que esa parte también ha sido muy lamentable en un escenario que apunta a una convalidación de la elección presidencial y donde, coincidiendo con Demetrio, pues ya sabíamos la respuesta que le iban a dar. Más allá de si la iniciativa se hubiera seguido construyendo en el Ejecutivo, la presidenta de la Corte, pues no debió arriesgarse a ese nivel tan de poca educación, vamos a decirlo de esa manera, de parte del presidente de la República. total, Gracias. totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Y ahora sí, vamos, porque hay a lo largo de la semana hay muchos comentarios por parte del Ejecutivo Federal, alusiones institucionales al Poder Judicial. Y aquí sí quisiéramos preguntarle a alguien que tiene esta posición dentro del Poder Judicial como juez de distrito, al doctor Mariano Suárez Reyes. Doctor, ¿qué opinión te merecen los comentarios del Ejecutivo Federal? ¿Qué opinión te merecen las afirmaciones que están dando en los diálogos, particularmente en el estado de Chiapas, donde se habló de nepotismo, se habló de corrupción, se habló y bueno, obviamente el Ejecutivo no se ha cansado de denunciar que los jueces hacen lo que quieren y que el Consejo de la Judicatura y que la Suprema Corte pues están prácticamente como floreros, están de ornato? ¿Qué opinión te merecen estos comentarios, doctor?
Gracias, Julio. Bueno, pues la verdad es que sí, toda la semana nos tundió durísimo. Los comentarios de nepotismo, pues viene siendo el discurso de todo el sexenio, ¿no? Hay muchas cuestiones que ya se ajustaron en esos temas. La verdad es que yo no veo que vaya a cambiar, al contrario, yo creo que sí está impactando lo que están haciendo varios jueces y magistrados, incluso las asociaciones de secretarios y actuarios del Poder Judicial de la Federación, que empiezan a salir a los medios, que empiezan a informar a la sociedad qué es lo que está pasando, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Y eso sí, sí, no sé si se han dado cuenta, ya empezó pues, a molestar un poquito al grupo de Morena, porque ahora ellos ya están haciendo convocatorias para los sábados y domingos en varios estados de la República, donde están informando el por qué sí de la reforma. Entonces, yo creo que esa parte pues ya les molestó. Los diálogos entre comillas, como decía don Demetrio Sodi la semana pasada, son diálogos en los que no hay réplica. Simplemente lo que sucedió con el juez de Chiapas, le apagaron el micrófono, situación que se hace de muy mal gusto. Entonces, Claro. los diálogos en realidad son la ponencia de cada quien, del lado de los legisladores, pues atacando y afirmando por qué el sí de la reforma, exponiendo los sueldos y salarios de jueces, magistrados y ministros, que son yo he aclarado en todas las ponencias que he tenido que nuestros sueldos están en el Diario Oficial de la Federación. Así es. Hay forma de acceder a los sueldos, cualquiera de ustedes lo puede hacer a través del transparencia. Entonces, realmente ponen los salarios inflados anualmente en bruto, para que la gente vea. Ayer tuve una reunión con un grupo de abogadas de aquí del Tabasco y decían, es que ¿por qué no salen ustedes a defenderse? ¿Por qué no se defienden? La primera que les dije, bueno, primero nosotros es complicado, nadie está acostumbrado, los que lo estamos haciendo apenas empezamos a salir atrás del escritorio y empezar a platicar con la sociedad. Creo que eso sí ha impactado un poquito con Morena. La corrupción de la que se habla del Poder Judicial Federal la corrupción para el grupo parlamentario de Morena es que no falles un asunto eh, a favor de la legislatura propuesta. Por ejemplo, un diputado decía, es que el Poder Judicial está legislando. En realidad no estamos legislando, estamos analizando una norma que tenemos facultades constitucionales para revisar que esté acorde a la Constitución, y si no cumple con el estándar de constitucionalidad, pues simplemente decimos, no pasa, vuelve a redactar, te faltó esto, te faltó esto. Eso no significa que estemos legislando. Entonces, el discurso político va por ese lado. Todo lo que estamos haciendo nos lo están buscando como que todos los recovecos que hay en las actuaciones de los titulares para decir que ahora estamos legislando. Con relación a lo que dicen que el Consejo de la Judicatura y la Corte no hacen nada con los jueces, yo creo que sí lo hacen. Hoy en día, y desde la reforma de 94, tenemos al Consejo de la Judicatura que tiene un excelente mecanismo de sanción, de investigación en contra de los titulares que incumplen con algunas de las normas de la ética, que fallan asuntos en contra de jurisprudencia. Se sigue un debido proceso. Está la UJIRA, que es como un ministerio público, y ya después de que la UJIRA recaba información, pasa el asunto a una comisión de la Corte. Ellos hacen un dictamen y luego ya dependiendo la sanción que se vaya a imponer al juez o magistrado, incluso a los secretarios, ya pasa al pleno. Al pleno pasa para destitución. Entonces sí tenemos mecanismos, pero no se pueden tomar de facto. Por ejemplo, sí ha habido casos de medidas cautelares que implementa el Consejo de la Judicatura cuando un asunto es grave. ¿Cuándo puede ser grave? Pues cuando algún titular quizá llegue a soltar a un delincuente por alguna razón desproporcionada, por ejemplo, ahí sí puede como medida cautelar separar al juez de distrito o magistrado de circuito. Son casos extremos. Es difícil advertir con un periodicazo que hubo una cuestión de corrupción. Sin embargo, reitero que sí tenemos un sistema
que nos vigila, que nos tienen los teléfonos hackeados, o sea, estamos todos bajo vigilancia, entonces no es verdad. Ahora, el señor ejecutivo dice, es que la Corte no hace nada, pues es que la Corte es un órgano autónomo y el Consejo de la Judicatura es el que nos vigila a nosotros. Entonces, la reforma que Claro, se pretende, pues viene encaminada con el Tribunal de Administración, que pretende ahora sí, lo que yo les decía la semana pasada, pues controlarnos más, estrangularnos, porque ahora una resolución que fallemos en contra de alguna norma, pues ya va a ser actuar en contra del país, como ellos dicen, en contra del pueblo, y ya va a ser motivo de una destitución. Entonces, si es grave, yo he estado apostando con los compañeros jueces y magistrados del país que sigamos saliendo a informar lo que hacemos. Creo que eso ya les empezó a molestar un poquito, tan es así que ya veo que se están organizando ahora para hacer foros donde, pues, obviamente va a ir la gente que votó por ellos, la gente claro. que no tiene preparación, pues nada más para que no se dejen llevar y en un momento que llegue a haber un paro o una manifestación del Poder Judicial, pues no nos apoyen. Esa es la vertiente que yo veo. Se van a seguir subiendo los tonos en cuanto más se acerque el proceso de que entre el legislativo, considero que se van a ir subiendo de tono como ha pasado. Esta semana se Así es, puso muy intenso. Y con claro. relación al tema de la presidenta de la Corte, pues yo creo que su dicho de invitar al presidente y a la presidenta electa y no al legislador, como bien se dijo, que ya está en esa cancha, yo creo que obedeció pues, a un poco de desesperación. Quizá le faltó decir señor presidente, señora presidenta electa, miembros del Senado, miembros del Congreso, hagamos un diálogo. Yo creo que si lo hubiera hecho bien, le hubieran respondido, ahí están los diálogos y para eso son los diálogos. De cualquier manera, como lo hubiera manifestado, le hubieran dado palo, como coloquialmente decimos en el argot jurídico. Totalmente de Gracias. acuerdo. Pues yo quiero agradecerle al señor juez primero de distrito, es un juez federal, es una autoridad, es un hombre con conciencia, con criterio, con conocimiento, con trayectoria y con prestigio personal y profesional. Sé que hoy tiene una agenda muy saturada. Quiero agradecerle su presencia y su participación esta mañana. Gracias, su señoría. Sé que está ya con un compromiso encima. Le deseamos un excelente fin de semana y felicidades por el Día del Abogado. Gracias, Julio, y gracias a todos y esperamos vernos la próxima semana. Felicidades a todos los que ejercen la profesión de abogados y a todos aquellos como tú, Julio, que aunque no sé si seas abogado, discúlpame, Sí, pero litigante. implícitamente estás metido en todo este bagaje de lo jurídico. Muchas felicidades a todos los abogados del país y no Gracias. dejemos que el último mensaje es, no dejemos que nos arrolle la cuarta transformación. Muy buen día Sin a lugar a todos, dudas. estamos en contacto. Hasta Claro que luego. sí, buen día. Gracias. Le agradecemos al señor juez primero distrito. Y bueno, pues siendo muy respetuosos también de los tiempos de nuestros analistas, quiero pedirles una conclusión en relación a este marco de los nombramientos. Quisiera pues ya formalmente este jueves la virtual presidenta electa. Quiero iniciar con don Marco Antonio Baños, que también sé que está con una agenda muy saturada. Adelante, doctor Baños. Muchas gracias. Mira, me parece a mí que la conformación del gabinete pues tiene personas de reconocida trayectoria sobre las que habrá una expectativa importante de un buen desempeño, pero creo que los desempeños más importantes que esperamos pues son fundamentalmente de la presidenta. Si la presidenta de la República cumple su palabra de que habrá un diálogo, de que esta integración, por ejemplo, de los consejos de asesores con los empresarios funcionen de manera adecuada y no solo sean unos membretes que acompañen un intento de legitimación de la acción de gobierno, pues a mí me parece que vamos a tener un funcionamiento adecuado del gobierno. Esa es una expectativa importante y yo creo que la presidenta tiene un reto muy importante que es el de cómo se va a deslindar, y hay que insistir en ese punto, de López Obrador.
porque López Obrador de alguna manera tiene todavía metidota la mano en la designación de algunas de las carteras importantes del gabinete, pero también sigue manteniendo una posición estratégica, protagónica en la definición de la agenda de los temas que tienen que ver con la sucesión presidencial y con lo que se está debatiendo a nivel nacional. Estamos debatiendo no las propuestas de Claudia Sheinbaum, donde, por ejemplo, sería muy importante que hubiera un análisis nacional sobre esta creación de la Secretaría de Tecnología, donde entiendo ella está apostando por una interconectividad mucho más ágil con el uso de la inteligencia artificial en todas sus modalidades, que realmente sería importante saber, conocer qué es lo que pretende la presidenta electa, pero al final de cuentas no estamos en eso. Estamos en la agenda que tiene que ver con el cobro de facturas, con el hecho de que López Obrador quiere pisotear a la presidenta de la Corte, que al final de cuentas, más allá de que, como dijo don Demetrio, y tiene toda la razón, pues hubiera buscado al Poder Legislativo, sí, pero en términos de los titulares, de los poderes, hay formas de decir las cosas, ¿no? Le pudo haber llamado por teléfono, le pudo haber dicho ya, en el menor de los casos, presidenta, pues le sugiero que busque al Poder Legislativo, pero en estas condiciones, ese tipo de desplantes, donde aquí yo soy casi Dios y tú eres una humilde terrenal que ha invadido la presidencia, no, es una cosa realmente lamentable. Yo sí esperaría que ese tipo de comportamientos no se mantengan con el desempeño de la presidenta electa, porque si eso es así, pues entonces vienen días y meses y años aciagos para este país. Ojalá que tengamos un esquema de un diálogo más constructivo que favorezca fundamentalmente a los intereses del país y que no tenga nada más que ver con todas estas ocurrencias. Y bueno, pues sí me preocupan nombramientos definitivamente, como el caso concreto de Mario Delgado en la Secretaría de Educación. ¿Qué les va a enseñar Mario Delgado a los niños? ¿Qué tipo de políticas va a impulsar? O sea, no me imagino, te lo juro, después de estos años que lleva al frente de Morena y el comportamiento faccioso, el comportamiento hasta criminal que ha tenido Mario Delgado, no me lo imagino al frente de la Secretaría de Educación. Yo creo que fue un mensaje sí equivocado, terrible de parte de Claudia Sheinbaum para lo que sigue en el próximo gobierno, pero como en todas las cosas, pues debe haber una expectativa de que pueda haber también un desempeño adecuado y que le va a poner un freno a López Obrador. Pues Sin muchísimas lugar a gracias dudas. y felicidades a todos los abogados, a todas las abogadas y a mis colegas, por supuesto, del panel. Felicidades y muchas gracias por la posibilidad. Al contrario, le agradecemos al doctor Marco Antonio Baños, que también sé que tiene una agenda saturada, ya está con varios compromisos encima. Le agradecemos, como siempre, su valiosa participación. Le deseamos un excelente fin de semana. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Gracias, nos vemos en la próxima. Un abrazo para Demetrio y un abrazo también para Adrián. Gracias igualmente y felicidades. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues vamos con este cierre en esta mesa de análisis. Quiero pedirle a don Demetrio Ochoa de la Tijera tu opinión, su comentario, su percepción en función de su amplia experiencia, que estamos ya, no en la antesala, estamos ya prácticamente en el marco de un maximato. Demetrio, ¿visualizas ese escenario? Mira, si vemos lo que ha pasado en estos 30 días, pues sí. Digo, yo espero que no, pero a ver, mi artículo de hoy va en ese sentido. Así es. ¿Por qué los presidentes electos nunca decidían su gabinete sino hasta el siguiente día de tomar posesión? Para que no metiera mano el presidente en turno. Entonces dice, ay, qué bien de Claudia que está. No, qué mal. Porque le han metido, a ver, le metieron Hacienda, le metieron la función pública, le metieron gobernación, le metieron los puestos de educación, los puestos importantes, todos se los metieron. Entonces, por otro lado, la trae como acompañante en las giras. Sirva, y que vente para acá y vente para acá. Y el protagonismo es de López Obrador. De veras, ella es como dama de compañía, es horrible. Es la presidenta electa. Y luego, si le sumamos lo que decía ahorita Marco Antonio, es decir, toda la discusión son las propuestas de López Obrador. El que está discutiendo y le está imponiendo la reforma judicial, le está imponiendo la militarización. Es decir, hoy por hoy no existe presidenta electa
no tiene cancha, toda la cancha se la ha quitado López Obrador, y lo que todos esperamos, y digo por el bien de México, es que a partir del 1 de octubre actúe como presidenta, rompa las Claro, amarras que le puso López Obrador. No va a ser fácil, porque la mayor parte de los miembros del gabinete, bueno, fue gente que se enfrentó a ella. Sí, Marcelo Ebrard la descalificó, y a una gente que descalifica lo hace secretario de Economía, por favor. Y luego, los dos coordinadores de las cámaras, pues es un mensaje, son gente de López Obrador. Uno es como su hermano, como lo dijo, el que va a estar en el Senado, ¿no? Adán Augusto. Y el otro, Monreal, pues es una gente que también se enfrentó a ella. Entonces, hoy por hoy, ojalá esto sea simplemente un mal arranque y no una señal de lo que va a pasar durante todo el siguiente sexenio. un contexto preocupante, un escenario, yo diría, alarmante para el país y para el futuro del Estado de Derecho y para el marco de todo lo que representa la justicia, la legalidad y la constitucionalidad. Sin lugar a dudas, la opinión de don Demetrio Sodi siempre contundente, objetiva y siempre asertiva. Quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, también en el marco de su amplia experiencia en el ámbito legislativo y también como secretario general de gobierno y como líder allá en el estado de Durango, un hombre con mucho reconocimiento y con gran trayectoria profesional. Arquitecto, visualiza los nombramientos recientes, regresar del exilio en el que tenían a Lázaro Cárdenas Batel, ¿es un escenario de imposición o una negociación de cúpulas, arquitecto? Mira, Julio, yo quiero decirte algo que mucha gente no lo conoce, que no lo sabe. Sí, Esa oficina de la presidencia que se le ha dado de responsabilidad a Lázaro Cárdenas Batel, que nos tocó a Demetrio y a mí, que fue compañero nuestro en el Senado y que jamás presentó una iniciativa dentro del Senado. Quiero decirte que es simple y sencillamente un cambio de estafeta familiar. O sea, el actual jefe de oficina de la presidencia de la República con la actual titular del Ejecutivo se llama Carlos Torres Rosas, que es hijo de Nora Rosas Solórzano, prima hermana de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Entonces, el sobrino le va a entregar al tío la oficina. Entonces, nada más para que te des una idea de qué es lo que tenemos en la presidencia de la República, en el cambio de estafeta, en lo que le llaman ellos una nueva transición, cuando en determinado momento es la misma gata, nada más que revolcada, por un lado. Por otro lado, coincido con lo que también dijimos la semana pasada y lo volvió a repetir el día de hoy Marco Antonio Baños, el titular que están nominando para la Secretaría de Educación Pública realmente no es la persona más adecuada. Después, no nada más de su comportamiento personal, que de alguna manera somos respetuosos en todas sus actividades que él desarrolla en lo particular, pero simple y sencillamente, y lo decía yo la semana pasada, ¿qué pensaría don Jesús Reyes Ceroles? ¿Qué pensaría un Jaime Torres Bodet? ¿Qué pensaría un Agustín Yáñez? ¿Qué pensaría un Vasconcelos al ver a una persona con ese perfil? Que en determinado momento no creo que sea el ejemplo para los niños y para la educación que debemos de tener todos los mexicanos del siglo XXI. Por otro lado, efectivamente tenemos el problema y hay que volverlo a decir. O sea, cuando decimos, por ejemplo, que en el caso de la iniciativa que manda el titular del Ejecutivo a la cancha del Poder Legislativo, bueno, la manda ya con una carga explosiva negativa donde dice ni una coma se debe de manejar y de cambiar dentro de esa iniciativa y así debe de aprobarse. Y de alguna manera es lamentable la posición que se tiene por parte del partido oficial en lo que es el Parlamento, en el que nomás levantan el dedo sin necesidad de discutir, sin necesidad de inclusive dar los puntos de vista o escuchar los puntos de vista contrarios, y que lamentablemente, pues por eso también la ministra dice, bueno, pues si los propios legisladores están obligados a que ni vayan a cambiar una sola coma, pues tengo que hablar no con el títere, sino el titiritero, que en este caso es el titular del Poder Ejecutivo. Entonces, de alguna de manera, acuerdo. es lo que está sucediendo dentro de lo que es la administración pública, en la salida
que tiene el presidente de la República, en lugar de tener un poquito de dignidad, de honorabilidad y de prudencia, pues simple y sencillamente trae a la presidenta electa de dama de compañía en todas las partes. Claro, le da su lugar, le da bola, dice que es la más bonita, la más hermosa, la más bella, la más inteligente, la más capaz y todo lo demás, pero sabemos que es de dientes para afuera porque él quiere que se siga haciendo lo que son sus caprichos y lo que son sus venganzas. Esa es mi opinión. Sin lugar a dudas, siempre contundente, un análisis siempre muy puntual del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a quien le agradecemos su valiosa participación esta semana y le reiteramos a él, como a todos los miembros de este panel, la invitación para que la próxima semana, si su agenda se los permite, nos acompañen, nos hagan el favor de compartirnos su análisis, su opinión, su comentario y sobre todo su valiosa reflexión. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, don Demetrio Sola Muchas Tijera. gracias. Gracias al doctor Julio. Marco Antonio Baños. Gracias. Y no le Hasta cambie, luego, ya viene Demetrio. ahorita, ya viene una magistrada del tribunal colegiado allá en Jalisco, pues también para fijar postura como mujer en este contexto donde la reforma al Poder Judicial, también las mujeres tienen una voz. Platicaremos un minuto más con ella. No le cambie, regresamos, contrastando ideas.